Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy es miércoles 19 de agosto del año 2020. Esta mañana hemos querido invitar a un debate parlamentario para entender cómo está el país desde el punto de vista de la Asamblea Legislativa, hacer el balance, qué es lo que ha habido en esta confrontación entre poderes, qué nos espera por los próximos días frente a una apertura económica para la cual está prevista el 24 de agosto. Esto y otros temas vamos a analizar esta mañana. Tenemos en nuestro estudio a 3 diputados. Se encuentra con nosotros Anabel Belloso, diputada del FMLN, a quien le damos la más cordial bienvenida. Anabel, muchas gracias por aceptar la invitación, un gusto tenerte. Muchas gracias, Julio, un placer estar esta mañana con ustedes, también con los colegas, el diputado Portillo Cuadra, el diputado Tenorio, lista para poder compartir con la población sobre estos temas. De igual manera se encuentra en nuestros estudios el diputado René Portillo Cuadra por parte del Partido de Arena. René, buenos días y muchas gracias por aceptar la invitación. Julio, buenos días, un abrazo a toda la familia salvadoreña, en especial al grupo Megavisión, y es un gusto compartir con los colegas en este canal. Y finalmente está Mario Tenorio, diputado por el partido Gana. Mario, gusto tenerte, placer. Muchas gracias, Julio, gracias por la oportunidad. Es un gran placer estar compartiendo en esta mañana con el doctor Portillo Cuadra, con Anabel Belloso, y aprovecho para enviar un saludo a toda la teleaudiencia de Canal 21, especialmente a la del Departamento de La Paz. Bien, a entrar en materia, de todos es conocido, Anabel, que hay una percepción de la ciudadanía de que la confrontación existente entre el Ejecutivo y el Legislativo ha estado, dijéramos, de una manera incidiendo tanto en las decisiones de uno como del otro. A criterio tuyo, ¿existe en realidad una verdadera confrontación entre los dos órganos de Estado o prácticamente es una relación que no la habíamos visto antes, como cada uno haciendo uso de los recursos constitucionales que le concede a cada órgano de Estado? ¿Qué opinión? Bueno, yo reiterarle a la población, lo hemos manifestado en diferentes momentos, especialmente en estos últimos meses de la pandemia, donde la Asamblea Legislativa, y hablo también en nombre de mi grupo parlamentario del FMLN, hemos estado en una dinámica propositiva de colaboración, proponiendo diferentes iniciativas, aprobando también y acompañando medidas para atender de mejor manera la crisis generada por la pandemia del COVID-19. Y yo creo que también la población lo ha visto, ¿verdad?, cómo ese tono de confrontación sin sentido, sin mayores argumentos, ha venido siempre de parte del Ejecutivo hacia la Asamblea. Es lógico, cada uno tiene sus facultades según la Constitución, y en el caso de la Asamblea es en lo que nos hemos enmarcado para poder estar actuando y tratando de colaborar, porque también la Constitución nos manda, entre órganos de Estado, a la colaboración para poder emitir, como ya lo dije, leyes, decretos que ayuden en este momento, y así lo hicimos desde el primer día de este nuevo gobierno. Incluso como grupo parlamentario, pues hemos estado siempre también de manera muy crítica, pero con fundamento, haciendo los señalamientos cuando consideramos que las cosas no son enmarcadas en ley o no van en beneficio de la población, de las grandes mayorías. Entonces, yo sí no coincido, digamos, en que se señale o se diga una valoración general, porque creo que desde la Asamblea, y llevamos ya más de 50 decretos solo en estos meses, a partir de la declaratoria de la emergencia, que hemos colaborado, como bien lo dice el mandato constitucional, para que el Ejecutivo también tenga otras herramientas y haga frente a la pandemia. Es lo que nos corresponde, y yo por lo menos creo que ha habido una disposición, hemos actuado en ese marco. Ha habido momentos en los que se ha estado incluso en construcción colectiva en conjunto con personas y funcionarios del Ejecutivo,
Sin embargo, al final, pues siempre hemos notado o se ha manifestado de parte de ellos una actitud más de confrontación. No sé si ya es por el tema de cara a la campaña del 2021, no sé, pero siempre generalmente sin sentido o sin argumento. Entonces, para mí, desde la Asamblea se ha estado colaborando. René, la Sala de lo Constitucional, al haber resuelto una de las sentencias, prácticamente abrió 3 escenarios, ¿verdad? Uno es que pues lo volvía a mandatar a que se sentara el órgano legislativo y el ejecutivo, que eso dependerá porque el día de ayer creo que existe una nueva iniciativa de poder emitir una nueva. La pregunta concreta es, si nos vamos a ese, ¿existiría todavía aún la voluntad de poder cumplir esa parte de la sentencia donde invita a los 2 órganos de Estado a sentarse para sacar una ley? Correcto. Gracias, Julio, por la pregunta. Quisiera brevemente referirme a la pregunta anterior que muy bien formulabas. Lo que pasa es que la confrontación que deviene del órgano ejecutivo le es rentable al presidente. Para él es rentable esta confrontación porque toda la campaña de él está basada en desprestigiar al órgano legislativo. Entonces, esa campaña sistemática que él tiene es para poder insertar diputados de su partido o de los partidos aliados a él en la Asamblea Legislativa y poder tener correlación los 4 años que siguen. Para él es rentable esta confrontación porque el desprestigio que él hace de los demás órganos del Estado es peligrosa. Para él es rentable, pero peligrosa para la población porque lo que él quiere es tener el control total de la Asamblea Legislativa, poder nombrar con la mayoría de diputados de su partido, poder nombrar fiscal, Corte Suprema, Corte de Cuentas, Consejo Nacional de la Judicatura y tomarse totalmente el Estado. Eso es peligroso para una república porque eso ya no es una república, es una monarquía. Si nosotros vemos por qué el presidente ganó las elecciones, hay que ser sincero, la gente estaba harto de las 2 fuerzas políticas. Entonces creyó que la respuesta a la pacificación y a la reactivación de la economía sería la gobernanza de un tercero. Resulta que salió todo lo contrario. Cuando el país está más empobrecido es precisamente en este momento. Cuando el país ha retrocedido en los índices de desarrollo humano es precisamente en la administración de este presidente. Entonces creo realmente que a él es rentable políticamente mantener esta confrontación, pero no le abona al país. Entonces sí lo entendés como una confrontación Claro, entre los dos. ¿Existe es que esa claro que la hay, claro que la hay. Ese desprestigio constante hacia todo lo que no piensa igual que él es producto de una confrontación orquestada. Te contesto brevemente la segunda pregunta. Es que en la sentencia del 7 de agosto la Sala de lo Constitucional nos manda a los 2 órganos del Estado a crear una nueva legislación que administre la pandemia. Eso es lo que te indica es que todos los esfuerzos anteriores que se hicieron estaban al margen de la Constitución y por eso fueron declarados inconstitucionales. Entonces yo sí creo firmemente que aunque él se ha cerrado en decir no voy a presentar ninguna iniciativa, yo sí soy de la idea de que la Asamblea Legislativa debe de promover un cuerpo normativo que regule la pandemia. Si él lo quiere vetar, que lo vete. Si quiere observarlo, que lo observe. Si quiere aprobarlo, sancionarlo, que lo sancione. Pero nosotros como diputados sí tenemos la obligación de promover ese marco normativo. Mario, siempre dentro del contexto de la sentencia, lo acaba de expresar René, ¿verdad? El escenario otro era que la sala se pronunciara sobre la constitucionalidad o no del decreto 6.1, pero para efectos de los que no son abogados, dijéramos, se viera un poco imposible, puesto que en mi entender la sala no puede entrar a modificar, dijéramos, contenido del decreto, puede pronunciarse sobre la constitucionalidad o no, pero no podría, y el otro es el hecho que está desfasada en cuanto al tema de las etapas. Pero, ¿qué es lo que quiero rescatar de esto? Que frente a esas 2 posibilidades solo queda la última, que es la apertura total. Es conveniente para el país llegar, y no lo veo desde el punto de vista legal, sino será conveniente para este país abrir de una manera sin ninguna limitación, sin ninguna regulación. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, es preocupante, Julio, esa situación que va a comenzar a partir del día 24. Es muy preocupante y no se necesita ser eminente científico o no se necesita ser un experto
médico para poder vaticinar lo que podría pasar. En este momento todos sabemos de que ya tenemos prácticamente una semana de que los casos de coronavirus tienen una tendencia a la baja. Sin embargo, con esta decisión que se toma por la facultad misma que tiene la Sala Constitucional, al establecer que a partir del 24, pues prácticamente no va a haber ninguna restricción, no va a haber ninguna limitante de naturaleza legal para que los salvadoreños puedan desplazarse, para que la economía pueda abrirse al 100%, lo que nos va a traer, y es lamentable lo que voy a manifestar, es nuevamente un repunte en el alza de los casos de coronavirus. Y estamos perdiendo los dos órganos del Estado una gran oportunidad para efectos de poder entendernos y crear una herramienta jurídica que permita en alguna medida la restricción para que esto se haga de manera ordenada. Definitivamente se han hecho esfuerzos. Aquí no hay que desestimar esfuerzos ni del órgano ejecutivo ni del órgano legislativo. ¿Qué ha pasado entonces, Mario? Es simple y sencillamente falta de entendimiento. Y hay que decirlo naturalmente, hay demasiados compromisos por parte de algunos partidos políticos en la Asamblea Legislativa para efectos de que esta situación se dé. ¿Y pesa más un compromiso que el país? Queda demostrado en este momento, porque no hemos tenido la capacidad para podernos entender, al menos en situaciones sumamente básicas y en situaciones elementales. Por lo tanto, sí es preocupante, Julio, es preocupante porque en el momento, insisto, en que la situación tiende, tal vez no a normalizarse, pero sí a descender mucho, ¿verdad? A darnos la oportunidad para que ya no tengamos tanto caso. A estas alturas llevamos ya prácticamente 26,000 casos en nuestro país y más de 600 muertos. Entonces yo estoy preocupado por esa situación, pero aún tenemos 3 días, 4 días para poder encontrar puntos concordantes y que tengamos una solución que beneficie a los salvadoreños. Eso iba a ser, Anabel. Tú has dicho que te has referido, dijéramos, al artículo 86 de la Constitución, que le da las competencias a cada uno. ¿Ustedes como grupo parlamentario estarían dispuestos a apoyar una iniciativa como lo que plantea el diputado Cuadra, en el sentido que al margen de lo que el órgano ejecutivo pudiese ser, ustedes estarían dispuestos con todos los grupos parlamentarios a hacer una normativa para que antes del 24 de agosto pudiéramos tener, desde el punto de vista legal, dijéramos, un ordenamiento, un escalonamiento de la apertura? Nosotros, al conocer la última resolución de la sala, donde obviamente establece este plazo que deja vivo uno de los decretos ejecutivos, obviamente nuevamente declarado inconstitucional, esperábamos y hacíamos el llamado a la Sala de lo Constitucional que pudiera resolver la controversia, con la claridad de que los tiempos establecidos en el decreto 661 pues ya están obviamente desfasados, pero había una posibilidad luego de poder modular esos tiempos y adaptarlos al momento que vive ahora el país, porque si una ley y quienes participaron en la discusión y en la construcción de esos decretos que al final fueron aprobados y luego vetados por el presidente, saben que son muy integrales, tienen un contenido muy rico en atender diferentes aristas de las principales problemáticas que están afectando al país, no solo el tema sanitario, sino que ahí está también lo de la reapertura económica, el tema de los varados, el tema de la estabilidad laboral.
es integral. Para nosotros como grupo parlamentario, una de las salidas, digamos, teniendo en claro que luego habrá que modular tiempos, es ese, que la sala pueda resolver. Ya está dentro pues de la sala esta controversia y se pueda declarar la constitucionalidad, porque los argumentos vertidos en el veto no tienen nada de inconstitucionalidad. Ahí hubiese sido una posibilidad que habría atendido el Ejecutivo, si no estaba de acuerdo en la integralidad del decreto, haber observado. Y creo que no estuviéramos obviamente en la situación que hoy está el país. Creo que la Asamblea incluso el día lunes, por ejemplo, desde la Comisión de Salud emitió unas disposiciones transitorias en cuanto a la protección de los grupos vulnerables, que también ya estaba normado en el decreto 661, esperamos que mañana se apruebe en el Pleno. O sea, porque sabemos y también asumimos esa responsabilidad dentro de nuestras facultades de no dejar tampoco esto, así como se planteaba la preocupación de que pueda a partir del día 24 generarse complicaciones que afecten de manera generalizada la vida y la salud de la población por el tema de que se repunten los contagios. Pero si no se pronuncia la sala, ¿ustedes estarían dispuestos a elaborar una normativa donde, si no contemple, dijéramos, todo lo que tenía el 661, por lo menos que haya una, dijéramos, normativa en el cual se establezca de manera ordenada la apertura económica? ¿Ustedes estarían dispuestos como Habría grupo que analizarlo, sí, por eso pongo el ejemplo de lo que se aprobó en la Comisión de Salud el día lunes, o sea que hemos estado también en estos días tratando de dotar de herramientas, en este caso específico por los grupos vulnerables, que sean los últimos en incorporarse, que así lo decían los decretos vetados, y habrá que analizar. Ya es corto el tiempo, es cierto, pero sin duda está dentro de los escenarios posibles, no lo descartamos tampoco, aunque vemos como más viable y que podría ser más rápido la resolución de la controversia. Antes de que conteste, solo quisiera ver, ¿ustedes como grupo parlamentario de Gana se sumarían a una propuesta como la que ha hecho el diputado Cuadra, y hoy que veo que el FMLN también podría sumar? Bueno, en realidad nosotros vemos con buenos ojos la decisión que se tomó en la Comisión de Salud de considerar a estos grupos vulnerables compuestos para el caso por personas que sufren enfermedades crónicas. Eso es definitivamente por naturaleza propia conveniente pues para estas personas y también conveniente pues para el país. La verdad es de que nosotros podríamos primero ver cuál es el tipo de propuesta, ¿verdad? Y sumarnos. Independientemente, yo lo manifiesto con mucho respeto, de la decisión que se tome posteriormente por el señor presidente de la República en el proceso constitucional de formación de ley. Sin embargo, habrá que ver, pero deben de verse luces, señales de que se quiere hacer eso. Sin embargo, yo de verdad en situaciones mucho más gruesas, en situaciones como lo decía Anabel, que esto hay que verlo de manera integral, de acuerdo, no hay que verlo solo bajo la perspectiva sanitaria, estoy totalmente de acuerdo, pero esas señales no las vemos, por el momento no las vemos. René, Anabel ha dicho, bueno, miren, preferiríamos, antes de que se diera una nueva normativa, que la sala se pronunciara, dijéramos, sobre la constitucionalidad o no del decreto. Pero ¿tú crees que la sala pueda en realidad pronunciarse cuando tendría que modificar el contenido del decreto al cambiar o al tratar de cambiar? Constitucionalmente tendrá la facultad la sala, aunque hemos visto que aquí se han modulado sentencias, se han revivido sentencias, pero desde el punto de vista técnico-jurídico, ¿es válido? ¿Podría la sala en este momento pronunciarse? ¿Se decantan ustedes por esa...? Mira, después de ver el tema de la reviviscencia, cualquier cosa puede pasar. O que modulen el contenido de la sentencia o que reviven un cuerpo normativo que ya no existía. Cualquier cosa puede ocurrir. Pero cuando uno lee despacito la sentencia del 7 de agosto, se da cuenta que ahí resuelve la sala el tema de la controversia por varias razones. Vayamos por partes. Primero, en ese decreto 661 habían aspectos que no debieron aprobarse con 56 votos.
que debieron aprobarse con 63 votos. Y eso fue legislativo, no ejecutivo. Hay que decirlo con franqueza. Habían aspectos del decreto 661 que ya estaban totalmente superados. ¿Te acordás aquellos 5 amparos que resolvió la sala sobre el tema de los varados, donde le ordenaba al Ministerio de Relaciones Exteriores de que hiciera un plan? Eso supera totalmente lo que dice el 661. Tercer elemento, cuando en el 661 se habla de la apertura económica, se habla de fases y de fechas. Pero si hay algo en lo que se basan las sentencias de la sala es en el principio de realidad. ¿Y en qué consiste el principio de realidad? En contraponer la Constitución, la tutela efectiva de los derechos que la Constitución plantea, a la situación prevista. Y esta situación prevista de este momento no es la de hace 2 meses. ¿En qué sentido? En el sentido de que en este momento solo hay 3 cosas que no están funcionando en la economía del país: la educación, el transporte y el tema de las discotecas y gimnasios. Decime aparte de eso, ¿qué está cerrado? Toda la economía está abierta. Seamos francos, toda la economía está abierta. Los centros comerciales no están abiertos, sí, que es una... que están a medias, que están a medias, porque hay locales dentro de los centros comerciales que sí están funcionando. Sí están funcionando, farmacias, bancos, supermercados, etc. Entonces, para ti ya no habría razón de ser... No, aquí es donde viene el tema. Entonces, la sala, previendo que la situación objeto de estudio ha cambiado, la sala dice sabiamente en la sentencia: miren, pónganse de acuerdo en una nueva normativa. Yo no tengo una bola de cristal en este momento, ni como dijo aquel, tampoco soy jefe de los que resuelven. Pero yo, por lógica jurídica, yo me atrevería a decirte que en esa controversia la sala no le va a dar la razón ni a la Asamblea ni al órgano ejecutivo. Le va a decir: estése a lo previsto en la sentencia del 7 de agosto, porque ahí resolvió la controversia. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es un esfuerzo adicional, y Mario lo decía muy bien, el presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales lo decía muy bien: hay que hacer un esfuerzo de entendimiento, porque todo lo demás estamos conscientes. Mira, yo te voy a ser sincero, Julio, el presidente está preocupado por la salud de los salvadoreños. Sí, hombre, claro que sí. Él, su gabinete y la Asamblea también. Están preocupados por el alza de los casos. El presidente, el gabinete y la Asamblea también. Sí, todos estamos preocupados. ¿A dónde está entonces la piedra de tropiezo? La piedra de tropiezo son 2. Una fue cuando le metimos el ingrediente de que el Instituto de Acceso a la Información Pública tenía que estar trabajando y en vigencia en función del derecho a la información. Y el otro tema era la auditoría, el tema de auditar el gasto público que se aprobara en el marco de la pandemia. Esas fueron las 2 piedras de tropiezo. Había un tercer elemento que estaba en discusión, pero que no era determinante: los famosos 15 días de la cuarentena obligatoria. Entonces, cuando tú ves la posición de la Presidencia de la República, te preguntas: mire, ¿pero qué quieren? Porque hace 4 días dijo uno de los altos funcionarios del gobierno que ellos querían 15 días más de cuarentena, más la gradualidad de las etapas económicas. Sí, mire, pero esto es contradictorio con lo otro. O quiere una gradualidad en la apertura de la economía, o quiere 15 días. Pero las 2 cosas no las podemos tener. Entonces, me da la impresión que al no tener un plan coordinado sobre lo que hay que hacer, se dicen cosas como estas, que son contradictorias. Anabel, todavía tenemos un par de minutos antes del primer corte. En ese orden de ideas para efectos prácticos, no me voy a referir a la parte de formación. El hecho de que la sala recomendara que los 2 se sentaran, era precisamente para que en el proceso de formación de ley no pudiese existir la posibilidad de un veto, porque de nada sirve, y hay que decirlo, que ustedes como órgano legislativo establezcan, dijéramos, la normativa sin la presencia del Ejecutivo. Formalmente ustedes estarían cumpliendo, pero dentro del proceso de formación de ley el presidente puede hacer uso de ese veto. Entonces, lo que la sala, en mi criterio, recomendaba: miren, si están los 2 de acuerdo y si están los 2 sentados, por su propio peso caía que esa posibilidad no existía.
Para efectos prácticos, ¿de qué serviría entonces establecer una normativa sin la presencia del Ejecutivo? Justamente eso es uno de los, digamos, no sé si temor, pero de los escenarios muy probables, porque es la dinámica que hemos visto en los últimos meses. Solamente de marzo a la fecha van más de 16 vetos. 16 vetos que incluso la sala en la última sentencia le dice al presidente, al órgano ejecutivo, que no abuse de la figura del veto, que tampoco se trata solamente de porque es una de mis facultades, yo la uso sin tener argumentos que fundamenten esos vetos. Entonces es una realidad y yo no creería que fuera diferente. Comparto, como dice el diputado Portillo Cuadra, no tenemos una bola de cristal o algo que nos pueda decir qué va a pasar en el futuro. Bueno, pero esa es una potestad del presidente que tiene dentro del proceso de vetar las leyes. O sea, no puedes decir, bueno, es que porque lo está haciendo constantemente, eso implica una negativa. No, es que dentro de sus facultades, y claro que está ahí, es parte del proceso de formación de ley, sin embargo, debe de existir, a mi criterio, razonamiento que esté muy bien fundamentado de cuándo se debe vetar, ya sea por inconstitucional o por inconveniente. Es muy clara la ley también en ese sentido. Entonces, una de las probabilidades que obviamente existe y por lo que hemos visto en decretos anteriores es que si la Asamblea al final, porque de parte del Ejecutivo no hay ninguna iniciativa que haya ingresado en la Asamblea, tampoco se han pronunciado con claridad, a excepción de esas declaraciones que es lo que venimos escuchando desde el inicio, que 15 días más, pero sin un plan. Yo quiero decir que el tema de los repuntes es una realidad que ha existido en todos los países. O sea, nosotros tenemos cierta ventaja porque hay otros países que ya pasaron, digamos, esta fase. El Ejecutivo debería de estar muy bien organizado, tener un plan muy ordenado, saber específicamente qué quiere y más allá de los 15 días de cuarentena estricta, qué otras medidas se van a implementar. Si hay estadísticas ya sobre la base de la experiencia de otros países que dicen que sí, la cuarentena estricta ayuda, pero no es lo único que debe implementarse, ¿verdad? Entonces, seguimos viendo un alto nivel de improvisación, de falta de planificación, por lo tanto, eso también limita a veces la toma de decisiones, porque hay también mucha incertidumbre, desconfianza en las cifras y los datos que el Ejecutivo brinda. Y no solamente de parte de la Asamblea Legislativa, la población en general, en los últimos sondeos de opinión ya está diciendo que el Ejecutivo debe ser más transparente, no solo en el tema de manejo de fondos públicos, sino que también en brindar los datos que estén apegados a la realidad, porque ha existido siempre un manejo un poco, digamos, no transparente en este caso, entonces eso también limita la toma de decisiones, debo decirlo. Pero en cuanto al decreto, definitivamente, pues una de las posibilidades es el veto, y yo creería que sería estar siempre en esa dinámica. Asamblea emite algo, el presidente veta, que aunque sea de las facultades, no abona ni ayuda en nada. Mario, en política la percepción se vuelve realidad. ¿Por qué la percepción que tienen algunas personas que la Asamblea Legislativa no le está dando, digamos, el soporte al presidente? ¿Hay un entorpecimiento dentro de la Asamblea Legislativa? Bueno, cuando tú ves actuaciones de algunos diputados, es evidente que se tiene que pensar de esa forma. Cuando tú ves de que en plena comisión política un diputado está recibiendo información para efectos de poder cuestionar a uno de sus ministros, cuando todavía esa información se estaba procesando de manera oficial, y que después viene este diputado y arremete en contra del ministro de Agricultura, pues ¿qué puedes esperar? La verdad es de que se ve poco razonamiento jurídico. Son casos excepcionales. A pesar Y yo de no que es, hayan investigaciones. y yo no es porque esté presente aquí el doctor Portillo Cuadra. Son casos excepcionales en donde un diputado con razonamientos jurídicos expresa sus puntos de vista, expresa su opinión, pero otros diputados se han limitado a expresarlo con el hígado. Y hay diputados en donde medio asoma
alguna propuesta del Ejecutivo en donde medio se asoma y les da de verdad urticaria y comienzan a desarrollar, ¿verdad?, situaciones, a expresar situaciones que distan mucho de la realidad y distan mucho de un razonamiento Pero eso, jurídico. en todo caso, sería una actitud personal y no institucional. Yo que me estaba refiriendo es Pero la esas percepción. actitudes personales, Julio, esas actitudes personales son las que llevan también a pensar a la población y a ponderar lamentablemente, a mal ponderar a la Asamblea Legislativa, que sigue siendo uno de los órganos más cuestionados por la población. Sí, porque creo que es tampoco injusto, porque estamos hablando que la Asamblea se compone por 84 diputados, y yo no puedo decir que todos, pero la actitud personal puede en un momento determinado llevar a esa percepción que tú estás planteando. Vamos a ir a nuestro primer corte comercial. Cuando regresemos vamos a entrar en la nueva dinámica. Hay pendientes interpelaciones, hay pendientes llamados, incluso el día de ayer, creo que hoy salían en los medios de comunicación, no asistieron los funcionarios que habían sido invitados a la Comisión de Medio Ambiente. Veremos estas y otras situaciones que están pasando en la Asamblea Legislativa. No nos cambie, ya regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias por continuar en Diálogo 21. Entramos en una de las etapas que tenemos que analizarlas desde el punto de vista político y jurídico. Mario, estamos frente a una interpelación, creo que es para el día viernes, en el cual se va a llamar al ministro de la Defensa. ¿Será el timing en este momento para hacer la interpelación? ¿Y cuál sería el objeto de la interpelación? Puesto que si nos vamos al final de todo el proceso, la resolución que emite o que emita la Asamblea Legislativa no tiene carácter vinculante. ¿Es necesario, dijéramos, esta figura, utilizar esta figura, encaja dentro de lo que la Constitución establece para por qué se llama a un funcionario a interpelarlo? Bueno, Julio, yo sé que en este tema vamos a discrepar con mis buenos amigos panelistas. Pero de eso se trata. Sin embargo, yo quiero comenzar manifestando una situación. Hay que ver la interpelación bajo dos perspectivas. Bajo la perspectiva jurídica, que tiene como base el artículo 132 de la Constitución de la República, con las facultades que tenemos como Asamblea Legislativa, y está establecida esa figura dentro del marco constitucional. Ese es el aspecto jurídico. Pero hay que verlo también bajo la perspectiva política, que es prácticamente el ingrediente que ha imperado para interpelar al ministro de la Defensa. Pero del timing, como tú dices, hablando de esa situación, yo el día de ayer lo manifestaba, este no era el momento. Te digo porque están en un momento Y en que están buscando no era puentes. el momento. Definitivamente, Julio, lamentablemente la decisión ya está tomada, pero en un momento en donde los salvadoreños, la Asamblea Legislativa, el órgano ejecutivo, la misma Corte Suprema de Justicia deben estar enfocados en esta situación de la pandemia, porque no obstante han pasado 5 meses, hay que hablarlo claro, hasta esta semana se ha visto, como ya lo decía anteriormente, una baja en los casos del coronavirus, pero la situación continúa igual y hay cosas más importantes que resolver. La situación de la salubridad, la situación del empleo,
la situación de la economía misma, la situación del agro, que es preocupante, el transporte que se viene, que se podrá venir ya mucha controversia en estos días por ese tema. Es decir, todas estas situaciones, en mi criterio, importan más que estar llamando a una interpelación a un ministro en un acto estricta y puramente político, porque aquí no nos engañemos, es una motivación política la que fundamenta llamar al señor ministro de la Defensa, y lo vuelvo a repetir, lamentablemente, los partidos mayoritarios están siguiendo la agenda de un diputado que tiene sumo interés en perjudicar al gobierno. Se está siguiendo la agenda de este diputado, y yo nunca, con mucho respeto lo quiero decir, había visto al Partido Arena en situaciones de esa naturaleza, o al FMLN, que un diputado con apenas 3 diputados, de los cuales uno lo apoya y el otro no, esté marcando la agenda legislativa y esté marcando qué es lo que va a hacer la Asamblea. Definitivamente es lamentable, porque él fue el que más insistió en la interpelación al señor ministro de la Defensa. Y yo lo decía, y lo digo con mucho respeto, nos vamos a prestar a un show. ¿Tú crees que un diputado les pueda marcar la agenda a 2 partidos? Se está viendo, Julio, se está viendo. Tú dices una frase que a mí me gusta escucharla: se han visto muertos recogiendo basura. Tú la dices muy frecuentemente y se está viendo esa situación. ¿Estaban recogiendo basura en la Asamblea Legislativa? No. Tema? Yo lo no, quiero, con este tema. Es que definitivamente vemos cosas inverosímiles, pues. Definitivamente vemos cosas inverosímiles. Y yo, ¿dónde está el jefe del grupo parlamentario de Arena? O la señora jefa del grupo parlamentario del FMLN, que se prestan a la agenda de este diputado que le está causando mucho daño a la Asamblea Legislativa. René, Mario ha establecido, dijéramos, de que, aparte del tema legal, que no voy a entrar a ese punto porque ya todos sabemos que constitucionalmente tiene la potestad. Las interpelaciones son el control político que el órgano legislativo ejerza sobre el Ejecutivo sobre determinados puntos. Pero me llama la atención de lo que plantea el diputado Tenorio. Un diputado le marca la agenda Arena, un diputado puede conminar a todos, porque incluyéndote a ti, porque está dentro de lo que es, dijéramos, el grupo parlamentario Arena. ¿Es eso o en realidad hay elementos de peso para llamar a un ministro? Fíjate que yo el tema de la interpelación lo veo como una oportunidad positiva, en el sentido que las respuestas del señor ministro de la Defensa Nacional van a permitir despejar una serie de dudas, una serie de situaciones que no le convienen al gobierno. Si tú, por ejemplo, has escuchado las declaraciones de la señora Bachelet de Naciones Unidas, si tú has escuchado las declaraciones del señor Vivanco de Human Rights Watch, si tú has escuchado las opiniones de senadores y de congresistas del Departamento de Estado de Estados Unidos con respecto a lo que pasó el 9 de febrero, prácticamente son declaraciones en donde vinculan al estamento militar y alguna parte del estamento político del órgano ejecutivo en un eventual golpe de Estado fallido contra la Asamblea Legislativa. ¿Por qué te digo que es una oportunidad las respuestas que pueda dar el señor ministro? Porque eso va a permitir despejar ciertas dudas y también va a permitir que el señor ministro de la Defensa Nacional sea la voz del gobierno y diga qué fue lo que pasó ese día. Porque este no es un tema solamente de timing. Si ese fuera la lógica, entonces hagámonos una pregunta. ¿Y por qué el fiscal general de la República presentó, por ejemplo, 2 requerimientos hace una semana contra 2 ex ministros de la Defensa Nacional? Le pudieras ir a decir al fiscal: mire, este no era el timing, hombre. Mejor enquístese en el tema de la pandemia, que es lo que nos ocupa, pero no en estos 2 temas. ¿Sí? Le pudieras ir a decir, por ejemplo, a los juzgados, al órgano judicial: mire, deje de estar haciendo audiencias de otra cosa, de feminicidios,
de homicidios. Mire, mejor concéntrese en el tema de la pandemia, porque este no es el timing. ¿Me explico? Yo creo que hay que verlo este tema en el sentido positivo. Yo al menos así lo veo, en un sentido positivo, de que las respuestas del señor ministro van a servir a la comisión especial del 9F para tratar de investigar en su contexto qué fue lo que pasó. Ahora, no es tan sencillo como un tema de timing político, ¿verdad? Cuando tú ves qué fue lo que pasó el 9F, la primera pregunta que subyace es: ¿el señor ministro de la Defensa Nacional actuó en base a una amenaza contra la paz, la integridad del territorio o la soberanía nacional? ¿Sí o no? ¿Quién le dio la orden? ¿Es correcto que hayan irrumpido en la Asamblea Legislativa? Esas son las preguntas que conlleva, dijéramos, Esas son las motivaciones por las cuales se llama al señor ministro. ¿Sí? Entonces, todas estas respuestas, que yo no las sé, van a permitir de alguna manera que el gobierno como tal no se vea tan mal como de hecho se está viendo en este momento frente a la opinión pública internacional. René, en la pregunta, porque sí me llama poderosamente la atención en el planteamiento. Una persona puede manipular, puede inducir a una reacción como Yo creo que no. Nosotros somos personas, digamos, con un criterio propio bastante, digamos, aterrizado en temas nacionales, que no nos dejarían pues influenciar por una sola persona. No, yo creo que este tema hay que verlo en el contexto institucional. Yo te digo una cosa, yo no veo ni las comisiones especiales ni las interpelaciones, las veo investigando personas, las veo investigando hechos. No veo yo las interpelaciones juzgando personas, ni deduciendo responsabilidades. Las veo esclareciendo hechos que van a permitir su posterior tratamiento, ya sea en la Procuraduría, en la Fiscalía, o simplemente no pasó nada. Pero yo lo que sí quisiera dejar muy claro es que este tema de lo que pasó el 9F, porque alguien pudiera preguntarse, mire, y al señor que anda vendiendo pan ahí con una bicicleta todos los días, ¿en qué le afecta este tema del 9F? La señora que está allá en su casa, ¿en qué le afecta lo del 9F? Muchísimo. ¿Sabes vos que en la misma semana que colocó bonos El Salvador, los colocó Guatemala? Los colocó al 5.5 Guatemala, nosotros los colocamos al 9.5. ¿Quién crees que va a pagar esa deuda? La va a pagar todos los salvadoreños y las generaciones posteriores. Ese señor que anda vendiendo pan, que antes tenía un empleo formal, ahora no lo tiene y tiene que andar vendiendo pan. ¿Por qué? Porque ninguna empresa va a venir a invertir a un país donde se gestan situaciones como las del 9 de febrero. Ese es el tema que hay que investigar. Anabel, el diputado Tenorio hace un planteamiento y dice, bueno, este es un juicio político, no es un juicio jurídico. Al ser un juicio político, en realidad hay interpretaciones de las acciones. René tiene una y la plantea. Pero yo quisiera preguntar, el FMLN también ha sido manejado por un diputado, pero además, si llegara el ministro, que tiene que llegar, la duda que está ahí, y sería bueno si lo pudiésemos aclarar, puede hacer uso el ministro del derecho a no declarar, ¿verdad? Que es un tema reconocido procesalmente, porque la coercibilidad de la Asamblea llega hasta que esté presente, pero obligarlo a declarar, ¿puede la Asamblea Legislativa obligarlo a que declare, sobre todo en preguntas constituidas? Y la segunda es el hecho de que, ¿cuál es el objeto si la decisión que pueda tener la Asamblea no es vinculante con el Ejecutivo? ¿No abona eso a la posición o al punto de vista que el diputado Tenorio ha dicho? Bueno, en primer lugar quiero decir de que es alarmante que se trate de minimizar un suceso como lo vivido el 9 de febrero y que no solo se limita a ese domingo, sino que tuvo acontecimientos previos de los cuales muchos colegas, diputados y diputadas fueron víctimas. Y yo hablo en mi caso de una diputada joven, y más como una joven de este país, que creció luego de la firma de los acuerdos de paz, que valoro mucho todo el proceso que ha vivido nuestro país para que ahora podamos expresarnos con libertad,
que ahora yo veo con mucha amenaza también de que cualquier voz contraria al gobierno o que señala algunas cosas en contra del gobierno es atacada también. Entonces, minimizar algo como lo que pasó el 9 de febrero para mí es inconcebible, porque ahí se puso en juego el avance de nuestro proceso democrático. ¿Qué es la democracia perfecta? No, pero hemos venido dando pasos concretos en la democracia, en instaurar una institucionalidad dentro del país, y ese día eso es lo que se puso en juego. Entonces no coincido, no comparto que se minimice o que se diga que lo que está aquí es más un show político, que no hay fundamentos. Hay suficientes fundamentos para poder llevar a cabo la interpelación, que se retrasó. Si esto se aprobó justamente después de sucedido lo del 9 de febrero, lo que pasa es que justamente entramos en la dinámica de la pandemia y dimos un espacio, que hoy se retoma y es válido. No tiene nada que ver con que es un revanchismo, que es por atacar al gobierno, no. Imagínense ustedes qué pasaría si en otros países, en el Senado, en el Congreso de Estados Unidos, se viera una irrupción de los militares como la que vimos aquí el 9 de febrero. Y que después el mismo presidente dijo que lo hizo para presionar por una aprobación, porque lo dijo así, que había sido por presionar a la Asamblea para que votara por los 109 millones que estaban en discusión. Que al sentarse haya dicho, aquí ya se sabe quién manda. Es alarmante para cualquier democracia, y es lo que ha puesto al país y lo puso en ese momento en el ojo de todos de otros países, de otros organismos defensores de derechos, que justamente también se expresaron con preocupación porque se conoce lo que este país ha vivido. ¿Qué pasó a través de las dictaduras militares? ¿Qué pasaba con los golpes de Estado cuando llegaban de esa forma y había una violación sistemática de derechos? Entonces yo creo que va a servir este proceso de interpelación, así como ya hubo otros en esta legislatura a ministros del gobierno actual, para poder esclarecer y deducir responsabilidades. Y no es en contra de una persona, sino obviamente esto va más allá, y yo quiero decir que es valorando nuestro proceso democrático, y que no podemos permitir que en el país se den situaciones como las vividas el 9 de febrero. Es imposible, ¿verdad? Bien. Y si es vinculante o no, pues el presidente debería No, es que no es vinculante. No es vinculante, sí, claro, no es vinculante, pero así como en el tema del agua hubo exposición de parte de los ministros o los funcionarios que fueron interpelados, y ahí la población valoró también, ¿verdad?, el rol, si esos funcionarios están actuando sobre lo que la ley les manda y la Constitución, y es lo que en este caso también va a verse a través del ministro de Defensa. Cuando regresemos vamos a continuar para terminar el tema de la interpelación y ver los siguientes temas que tenemos en agenda, como es el destino de los 250 millones, cómo es que se aprobaron los 251 y sobre todo en qué etapa se encuentra en este momento. No nos cambie, ya regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bien, muchas gracias por continuar en Diálogo 21, Mario. Para cerrar ya el punto de vista, dijéramos, de la interpelación, quisiera, pues, para ser ecuánime en cuanto al acercamiento, la visión que tiene tanto el Frente como Arena no es el hecho de que van contra la persona. Lo que se quieren investigar son los hechos, que son los conocidos, son los indicios que se tuvieron para llegar a la parte desconocida, que es lo que creo que están como planteando ellos. Conocemos un hecho, lo que queremos saber es por qué se dio este hecho y las razones que tuvieron para eso. ¿Crees que eso sea en realidad la intencionalidad que se tiene, o es en realidad un verdadero juicio político que se toma bajo el supuesto de la participación del ministro en esto? No, yo con mucho respeto lo voy a seguir manifestando. Ha imperado más el sentido político en este caso. Ha imperado más el sentido político. Y yo no estoy minimizando, Julio,
en ningún momento los hechos que sucedieron el 9 de febrero. En esa oportunidad yo expresé mi punto de vista y estuve en desacuerdo con esa acción y lo voy a seguir estando. En ese caso yo soy determinante y a mí no me pareció. Pero no es que los esté minimizando. Sin embargo, aquí no nos engañemos. Ya estamos entrando en una campaña, ¿verdad? Y esta es una acción política a través de la cual se trata de desgastar al Ejecutivo. Consecuentemente, traer réditos a cualquier instituto político. Esos hechos no ameritaban Julio, esto. se tardaron, porque yo no participé en esa interpelación. Si mal no recuerdo, se tardaron 2 días o 3 días interpelando al presidente de la ANDA por el agua chuca. ¿Cuántos días se van a tardar o nos vamos a tardar interpelando al ministro de la Defensa? Y como al presidente le encanta estar en la Asamblea Legislativa, al presidente desde el órgano legislativo, yo lo veo todos los días. Yo creo que no ha faltado... Bueno, pero ese es su trabajo. No, está bueno, está bien. Era solo un decir. Está bien entusiasmado él ejerciendo su cargo. Entonces el muchacho, ¿verdad? O bueno, el presidente va a ocupar todo el tiempo del mundo y probablemente si con el presidente de la ANDA nos tardamos 3 días, con el ministro de la Defensa nos vamos a tardar 1 semana. Pero bueno, ¿verdad? A eso nos exponemos y esa es la situación que se está viviendo en este momento. Yo interpreté que Gana no iba Se está comparecer. valorando. ¿Van a ustedes estar en la comisión? El día de mañana tomamos la decisión si nos presentamos o no a la interpelación, y en las comisiones especiales, en las últimas comisiones especiales, nosotros no hemos participado. Ok. Bien, el segundo tema que quisiéramos abordar, Anabel, es que recientemente ratificaron los 250 millones, que por cierto fue fuera del plazo que ya estaba establecido, que era a finales de junio, en el cual el destino de esos créditos vienen específicos en el momento de la... Pero cuando tú entras al desglose de esos 250 millones, vemos que para el tema médico, para el tema de la pandemia, solo son destinados 30 millones, ¿verdad? ¿Qué opinión te merece que a estas alturas todavía no contemos con 250 millones en esto, a pesar de estar ya ratificados? ¿Qué pasa o qué hace falta para que se ejecuten esos 250 millones? Bueno, quiero decirle a la población en que la semana pasada desde la Comisión de Hacienda se pidió que los ministros a quienes se identifica como ejecutores de estos fondos llegaran para ampliar la información que en el expediente no está detallada, ¿verdad? En el expediente solamente sabemos por las solicitudes que ingresaron de asignación al presupuesto de los 250 millones ratificados, que son 210 para refuerzo del presupuesto ordinario y 40 en el marco de un presupuesto extraordinario, que son todos para el MAG, que van 20 para este año y 20 para el 2021. Eso se conocía. De los 210, ya se ha dicho acá, 30 millones para el Hospital El Salvador, que es lo único que va en este préstamo para salud. Luego los 75 para las alcaldías, que eso es lo único que desde el decreto 608 por ley se dejó establecido que todos, que en el marco de los 2.000 millones el 30% iba a ser asignado a las alcaldías como pues organismos que están directamente en el territorio apoyando en la atención de la pandemia. Y hay aspectos que para nosotros como grupo parlamentario siguen estando sin resolver las inquietudes que se tienen. Y me Esas han sido las razones por qué ustedes han sido
Categóricamente no hemos votado. No han votado ustedes Sí. por ningún Bueno, préstamo. además que en términos generales el manejo de los fondos públicos ¿Transparencia? está siendo muy cuestionado por falta de transparencia, de colaboración y por todos esos señalamientos que a través de investigaciones periodísticas se han conocido en cuanto a las compras públicas para favorecer a familiares, amigos, las compras de mala calidad que ponen en riesgo la vida incluso del personal de salud, compras con sobreprecios. Y los mecanismos que tratan de seguir evadiendo los procedimientos de compras que ya la LACAP establece. Y me refiero puntualmente al FOPROMID, que es el Fondo de Protección y Mitigación de Desastres, que lo siguen manteniendo dentro de esta distribución. Es cierto, hay una ley que avala el fondo, que le dio vida al fondo. Sin embargo, cuando se le cuestiona al ministro de Hacienda ¿para qué son esos 20 millones del FOPROMID? Él dice, son 10 para salud y 10 para el MOP. Y si ya tiene claridad que los destinos son para estos ministerios, ¿por qué no asignarlos directamente, sino buscar siempre evadir el proceso a través de lo que la ley del FOPROMID? Pero ese ya es tema de ejecución presupuestaria, porque cuando tú estableces a dónde, cómo lo vas a ejecutar, y esa es una... No, pero no, en el caso del manejo de los fondos públicos, incluso la Comisión de Hacienda es especial del presupuesto porque debe cuidar, y es un mandato también de la Constitución, que la Asamblea debe tener claridad de los destinos de los fondos adquiridos a través de préstamos. Y en este caso se le hizo el planteamiento. ¿No hay claridad? No hay claridad todavía y hay una intención de seguir utilizando mecanismos para evadir lo que la ley ya mandata en tema de compras públicas. Y la transparencia, ¿verdad?, en el manejo de los fondos. Así que siguen existiendo esas, digamos, dudas, irregularidades, y a eso se le suman otras, pero yo sé, por el tiempo después me refiero a eso. René, el FMLN, dijéramos, ha sido como consecuente con la posición que ha tenido. No han votado por los préstamos, sus razones con o sin, no han votado. Pero en el caso de Arena, si no ha habido transparencia, si no se han cumplido con claridad los destinos de los créditos, ¿por qué vota Arena entonces en ese crédito? ¿Me permitís hacer una pequeña digregación con respecto al tema anterior? Te lo cuento brevemente. ¿Qué tan graves pueden ser los hechos del 9F? 5 días después del 9 de febrero, yo fui invitado a la Asociación Mundial de Legisladores del Mundo en las Naciones Unidas en Nueva York. Y eran 4 días de trabajo en el edificio de Naciones Unidas, y el primer día que yo llegué, sentí las miradas puestas bastante en mí. Y le pregunté a un colega guatemalteco. ¿Debías algo o qué? Sí, o sea, me sentí un poco incómodo realmente. Y le pregunté a un colega guatemalteco que si a qué se debía. Entonces me dijo, te voy a hacer una sugerencia, me dijo con todo respeto. Tomá la palabra en el pleno y decí que no sos diputado de gobierno para despejar el tema. Porque está tan mal visto en este momento a nivel internacional tu gobierno que tenés que hacer la aclaración. Pedí la palabra en el pleno y tuve que hacer la aclaración. En ese momento la situación de tensión cambió. Solo para decirte qué tan grave es. Te contesto la pregunta. Mira, yo te lo puedo decir con franqueza. Cuando alguien me dice a mí que yo no le he dado herramientas a este gobierno para administrar la pandemia, yo inmediatamente le digo, disculpe señor. Yo he votado por las 57 leyes que se aprobaron en 100 días en el marco de lo más duro de la pandemia. Y con mi voto se han aprobado 3.000 millones de dólares que le han servido al gobierno para administrar financiera esta pandemia. Y he votado por todos los créditos y préstamos que el gobierno ha requerido. No me diga que no le he dado herramientas. Otra cosa es el tema de cómo han utilizado ese dinero. Son dos cosas totalmente diferentes. Y así como yo te lo estoy diciendo en carne propia, es el comportamiento de la fracción. La fracción de Arena ha acompañado al gobierno en el financiamiento de la pandemia. En lo que no lo acompañamos es en esas formas fraudulentas de ocupar las empresas personales de los funcionarios para venderle al gobierno. En eso no lo acompañamos. No lo acompañamos
en evadir las auditorías de la Corte de Cuentas de la República. En eso no lo acompañamos. Y tampoco lo vamos a acompañar en todo aquello que signifique oscuridad en el manejo de los fondos. Por ejemplo, allá en el hospital El Salvador van 30 millones de esos 250. Nosotros le dijimos en la Comisión de Hacienda, especifíquenos por favor cuáles son los montos de las plazas, cuáles son las plazas y cuántas son las plazas. No lo quisieron dar. Lejos de eso, un alto funcionario del gobierno dijo, ¿y a cuenta de qué les vamos a decir eso? Si quien administra el Ministerio de Salud somos nosotros. Semejante ignorante. El artículo 131, ordinal 9 de la Constitución dice que el que crea y suprime plazas es la Asamblea. Y entonces yo cómo voy a abrir una plaza si no sé cuál es el monto y a qué se va a dedicar. Esa es parte de la transparencia que están evadiendo. Segundo punto, ahí van 40 millones en los 250. 40 millones para el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Lo digo con todo respeto para el señor ministro de esa cartera de Estado. Es la presentación más deficiente que yo he escuchado en las 2 legislaturas que tengo de estar en la Asamblea. No dijo absolutamente nada de lo que se le preguntó. Lejos de eso fue a decir que parte de esos 40 millones iban a servir para financiar a los ganaderos, a los viveristas, a los cafetaleros, qué bueno. Y además de eso dijo que él iba a repartir el dinero en el Ministerio de Obras Públicas. ¿Y a partir de qué un ministerio puede andar repartiendo dinero? O comprando voluntades, o dejando abono en las sedes de los partidos políticos. Si ese es dinero del pueblo, que no se puede repartir con chaleco político. Ese tipo de cosas, yo te voy a decir una cosa, nosotros estamos en total acuerdo de acompañar el financiamiento de esos 250 millones que ya le deberían de estar sirviendo a la salud y al país, pero ha sido por la falta de transparencia en la explicación del destino de los fondos que nosotros no hemos votado. Ok. Cuando regresemos vamos a dejar planteada sobre la respuesta que ha dado el diputado Cuadra sobre el tema de la transparencia, en esa que es la razón, porque aquí ya no estamos discutiendo, y si no lo aclaran, sobre ni la aprobación ni la ratificación. Esos 2 momentos ya pasaron dentro de la Asamblea Legislativa. ¿Qué es lo que hace falta? La modificación al presupuesto ordinario de los 210 más los 40 millones que tienen que ir en el presupuesto de la modificación en un presupuesto extraordinario. Cuando regresemos vamos a ver los alcances de estas y otras peticiones que están pendientes ahorita en la Asamblea Legislativa. No nos cambie, volvemos en Diálogo 21. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias por continuar en Diálogo 21. Mario, has escuchado a tus 2 antecesores, cada uno con su propio criterio de cuáles fueron las causas, los motivos o las razones que los llevaron a hacer su votación. Entiendo que ustedes acompañaron la votación de los 250 millones. La razón del FMLN es que no hay transparencia, es que no hay claridad en los destinos. En el caso de Arena dicen, sí, mire, cuando votamos nosotros estábamos claros y lo hacíamos para acompañar al gobierno. ¿Cuáles fueron las razones que a ustedes les motivaron para esta? ¿Compartes tú la visión de que no hay transparencia, que no quieren rendir cuenta del Ejecutivo? Bueno, nosotros siempre hemos apoyado estas iniciativas. Los votos de gana, los 10 votos de gana, bueno, antes 10, ahora por las circunstancias 9. Ya se le fue uno. Nunca estuvo. Renunció. Nunca estuvo. Para aclararlo, renunció. El doctor Portillo dice que nunca estuvo. Pero bueno, al final eso no es lo importante. Pero sí han estado ahí los votos de gana. Y hemos acompañado este tipo de iniciativas. Al final también, Julio, cada quien responde por sus propios actos. Claro. Cada quien responde por sus propios actos. Ahora,
si es por el aspecto de la transparencia, pues definitivamente hemos logrado percibir un cambio de actitud en la conducción por parte del Ejecutivo, porque ahora han estado ahí los ministros en la Comisión de Hacienda. Bueno, la semana pasada hicieron un ejercicio en donde estuvieron ahí el ministro de Salud, el ministro de Agricultura y el mismo ministro de Hacienda, y estuvieron reunidos, me parece que fue la semana pasada, creo que el lunes o martes, estuvieron reunidos por 8 horas. Y ahí estuvieron desarrollándose las preguntas y los ministros han estado anuentes a llegar al órgano legislativo y a reunirse precisamente en este caso con la comisión que tiene que ver sobre esa situación, que es la Comisión de Hacienda. Y ahí han estado contestando, ahí han estado desarrollando las preguntas. Yo veo una nueva actitud, por llamarlo así, una nueva actitud que es muy positiva, por cierto, por parte del nuevo titular de Hacienda, que él ha estado ahí presente en la Asamblea Legislativa, cuantas veces se le ha llamado, que él ha estado aclarando situaciones, porque la circunstancia de la transparencia es fundamental, y por eso es que se están haciendo presentes los ministros para aclarar cualquier duda. Sin embargo, desarrollan una sesión de 8 horas y el día de la sesión plenaria surgen más dudas. Y el día de la sesión plenaria surgen preguntas, surgen interrogantes, cuando estas pudieron haberse aclarado en ese ejercicio. Entonces uno, aunque no quiera, Julio, tiene la percepción de la que tú hablabas, de que es una dilatación, pues que no tiene mayor sentido, al final, vuelvo y repito, se corre el riesgo de que esa asignación no pueda darse. Nosotros solo tenemos 10 votos, el PCN solo tiene 9 votos, Arena tiene 37 votos. Pero tampoco tiene mayoría para hacerlo. 34, ¿verdad? En la realidad 34 votos. Pero bueno, es que vi que el diputado Cuadra pues como sí, que 30, instintivamente reaccionó. 34 votos. Entonces, al final, pues, yo creería de que esta situación está perjudicando porque los afectados son las personas, los grupos, a eso quería llegar. o los segmentos a los cuales tiene que llegar. ¿Crees que los destinatarios van a esperar más tiempo aún para poder esta situación? Porque al margen de este tema yo quisiera plantearle, una cosa es la aprobación y otra cosa es la rendición de cuentas que puede darse a esa aprobación, que en su momento y por las instancias correspondientes serán las que tendrían que hacer. Pero ¿será válido esa argumentación cuando los destinatarios están demandando en realidad que esos fondos lleguen a donde están? Es lamentable, por ejemplo. No hay correlación de fuerza ahorita. La situación de los viveristas es dramática y de verdad yo me solidarizo con ellos. Sí, pero ya no habría razón de ser también en este caso. ¿Cómo le vas a comer a los viveristas? No es nada en contra de los viveristas, pero la oportunidad para que puedan ellos haber vendido. Ya llevamos más de la mitad del invierno, o sea, la celeridad en este caso creo que es un llamado que debería de hacerse en el tema. Entiendo muy clara la posición. Anabel, yo quisiera decirte la argumentación que han tenido los dos, el tema de la transparencia, el tema de la rendición y el destino no han sido clarificados porque el diputado Tenorio dice, mire, sí es importante para nosotros. Si alguien ha malversado, si alguien no quiere, pues individualizarlo y habrá el momento para hacerlo. Pero es causal suficiente para no. Yo ya no comparto el tema de la aprobación eso ya están aprobados y ratificados. Aquí es la modificación de la ley de presupuesto que se va con 43 votos. Bueno, en este caso, en el decreto 608 es muy clara la definición de que toda votación alrededor de los 2.000 millones debe ser mayoría calificada. Quedó establecido así en el decreto
incluso en el tema de la asignación al presupuesto. Quedó así en el decreto. Yo quiero decirle a la población que también como FMLN, al momento de la aprobación de los 2.000 millones, no dudamos en acompañar, porque justamente reconocemos que estamos ante una situación extraordinaria y que iba a requerir una acción extraordinaria, y en este caso con el financiamiento no era la excepción. Pero obviamente en el transcurso de la ejecución, y eso que digan también de que no han tenido ni un 5 partido por la mitad, es totalmente falso, porque hay mecanismos que permitieron que el Ejecutivo tuviera liquidez para después poder cubrir con los préstamos o la emisión de títulos que decidiera realizar. Y en este caso sigue existiendo esa poca transparencia, poca claridad al momento de la asignación de los recursos, y si algo debemos cuidar, porque se trata de deuda que todos y todas vamos a pagar y que obviamente a quienes afecte, a las grandes mayorías, a los sectores más vulnerables, porque al tener un mayor nivel de deuda, que hoy está llegando a porcentajes del 90% del PIB, quiere decir que por cada dólar que el gobierno recibe en el futuro, 90 centavos va a tener que destinar para pagar deuda y solamente 10 para poder desarrollar programas y proyectos. Entonces, ¿por qué queremos que los fondos sean bien utilizados? Que haya eficiencia en el uso de los recursos, que sus asignaciones sean claras para que no se desperdicie y no se preste a las irregularidades e ilegalidades que ya hemos estado viendo, y que en el caso del MAG para mí es realmente impresentable. Ya hasta la Corte lo declaró en rebeldía porque no está colaborando para poder realizar las auditorías o los procesos de examen especial. Entonces, y tratan de instrumentalizar a sectores, y que yo quiero decir en el caso de los viveristas, si hubiese existido un interés real por apoyar al sector, desde febrero hubiesen mandado una iniciativa, porque no lo incluyeron o no se incluyó en el presupuesto 2020. Entonces no es justo que se use a estos sectores que obviamente tienen una gran necesidad y son fundamentales en nuestra economía, para que se aunque es una realidad por lo que están pasando esta gente que demanda. Y nosotros hemos sido claros con ellos, que lastimosamente los han incluido dentro de un paquete que tiene serias dudas, serias irregularidades, y donde lo único justificado es el 4.2 millones que va para ellos, pero el resto de los 40 no hay justificación. Bien, cuando regresemos ya en las partes de las conclusiones, cada uno dará su óptica y lo que augura en la próxima plenaria. No nos cambie, ya regresamos en Diálogo 21. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias por continuar en Diálogo 21. En esta última vamos a ir ya concluyendo con las recomendaciones. Diputado Cuadra, ¿qué esperamos para el día jueves en la Asamblea Legislativa? ¿Habrá modificación de la ley de presupuesto? ¿Habrá votación para el presupuesto extraordinario? ¿O no existe, dijéramos, todavía esa clarificada que ustedes están solicitando? Mira, de acuerdo al artículo 227 de la Constitución, la Asamblea puede incorporar dinero proveniente de préstamos o donaciones, ya sea de manera ordinaria o extraordinaria en el presupuesto, con la especificación de la erogación de cada rubro, así lo dice. Por lo tanto, si nosotros no tenemos la especificación, no podemos adjudicar dinero sin saber para dónde va. Cuando yo decía que nosotros hemos concurrido con nuestros votos para financiar la pandemia, hemos concurrido de buena fe a aprobar ese dinero, pero no para que se lo roben, no para que lo malversen. Hemos aprobado de buena fe el dinero. Ahora pedimos controles para que ese dinero vaya al destino para el cual fue votado. Primera conclusión. Segunda conclusión, una comisión especial, si bien es cierto, no es vinculante su resultado, sí trata de esclarecer los hechos objeto de las investigaciones. Y esa es la pretensión con las comisiones especiales y las interpelaciones. Y el otro punto que me parece importante es que es necesario que haya un entendimiento mínimo. Reitero, sí es necesario que haya una ley que administre la pandemia, no solo en el tema de los grupos vulnerables, sino en el tema de los protocolos sanitarios y en el ordenamiento
de lo que queda por abrir de las fases de la economía. Yo sí creo que aunque a última hora, sí debe de hacerse un esfuerzo conjunto entre órganos de Estado. Anabel, ¿estarán las condiciones con todo lo que hemos platicado ahora para... Yo entiendo la posición del diputado Cuadra. Mire, hay líneas que no se pueden rebasar, dijéramos, en temas políticos, pero ¿están dadas las condiciones para lo que en la última parte planteó el diputado Cuadra? Bueno, ¿Qué pues, esperamos el día jueves? Quería rápidamente referirme al tema de recursos también. Cuando ha habido claridad de los destinos, el FMLN ha acompañado. Nada más la semana pasada asignábamos 20 millones que van dirigidos a salud con una especificidad de que cada hospital de la red pública va a ser beneficiado, cuántas camas, cuántas UCI. Hemos acompañado cuando la información está detallada, los destinos están específicos. Eso en cuanto a los recursos, y lo seguiremos haciendo en la medida de que esos principios se cumplan. ¿No van a acompañar ustedes el día jueves Por el momento, una modificación al presupuesto para que se incorpore en la parte ordinaria este préstamo? en la comisión del día lunes no hubo dictamen, no sé cuál va a ser el comportamiento del día jueves, si es que van a ampliar información, si es que va a haber mayor desglose de parte de las autoridades. Dictamen, ¿ustedes lo acompañarían? En las condiciones actuales no, porque es ratificar prácticamente lo mismo que ha estado en estudio. Mario, ¿qué esperamos el día jueves con respecto al destino de este crédito? Porque como muy bien lo has dicho, hay sectores que van a seguir esperando a que esto llegue. ¿Habrá tiempo para eso o vamos a ir a la vela? Bueno, nosotros vamos a acompañar con nuestros votos la aprobación de estos recursos. Nosotros estamos comprometidos con los grupos más vulnerables de este país, que es a donde van a llegar estos recursos. Por lo tanto, nuestros votos van a estar. Pero en realidad yo también quisiera hacer el llamado, así como comenzamos en el principio de esta entrevista, un llamado a un entendimiento, no por el hecho de que la Sala Constitucional nos esté conminando a esa situación, sino que es una situación en donde en este momento, en estas circunstancias, el país lo debe demanda. de imperar el entendimiento, debe de imperar el diálogo, debe de imperar la sensatez, y yo creo que todavía tenemos la oportunidad de mandarle un buen mensaje al país. Esta situación debería de pasar por un entendimiento, debería de pasar por acuerdos y, de ser posible, por el establecimiento de convenios, ¿verdad?, entre ambos órganos para que pueda beneficiarse a estas personas. Si se puede hacer algo, nosotros estamos también en la entera disponibilidad y en la entera disposición de que esta situación ocurra. Pero sí, Julio, nuestros votos en relación a estas situaciones de los préstamos están para acompañarlo, porque creemos de que estos tendrán que llegar, deberán de llegar a estos grupos más vulnerables que tanto lo necesitan. Bien, no nos queda más que darle los agradecimientos a los tres por haber aceptado esta invitación, por haberle aclarado al país cuál ha sido la visión, y como decimos al final de cada programa, ojalá que cada una de estas exposiciones haya logrado para que saque usted su propia conclusión en cuanto a los problemas del país. Ojalá también se ilumine la mente y que podamos el día jueves en realidad lograr sensibilizar para que por lo menos encontremos a través del diálogo el mínimo entendimiento y poder regular de una manera sensata, escalonada, racional la apertura económica. De no darse eso, solo nos queda apelar a que usted se cuide en su casa, a que usted tome las medidas necesarias. En nombre del Grupo Megavisión, les damos las gracias por haber estado en su sintonía y nos vemos el día de mañana en otra entrevista más en Diálogo 21. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.